Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les doy las gracias una vez más por estar sintonizando este canal. Su hermano Paul Vidal con el mensaje de la palabra titulado El desorden en tu vida, el cual estará ubicado en el libro de Génesis, en su capítulo 1, verso 2. Estaremos orando para presentar este mensaje. Padre eterno de la gloria, te damos la honra, el poder y la alabanza porque todo es tuyo y a ti todo te pertenece. Te pedimos, Señor, que traigas discernimiento, sabiduría, entendimiento a través de tu palabra, Dios mío, las cuales se van a leer ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 2 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos, hermanos, aún desde el principio había un desorden. Nuestro Creador todavía no había ordenado todo lo que sería este planeta donde estamos habitando. Pero la palabra se refiere mayormente, la que quiero predicar, al desorden en tu vida. Aquí vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en este caso tú vienes a ocupar ese lugar. El desorden que hay en ti. Aquí dice que estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay una coma, una división entre cada porción de este verso. Aquí vemos que donde hay orden, no está nada vacío. Y el Espíritu de Dios está en esta vida. Aquí vemos, hermanos, para la gloria de Dios, que si tu vida está completamente desordenada y vacía, es porque algo hace falta. Ese algo que hace falta es el Espíritu Santo de Dios, que puede ordenar cada desastre que hay en tu vida. Tenemos muchas personas caminando por las calles, vacíos completamente, lejos de Dios. Cuando la palabra dice que lejos de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Pero tenemos personas caminando, hermanos, literalmente caminando, completamente desordenados y vacíos dentro del pueblo de Dios. Y aún fuera del pueblo de Dios, donde hay más suciedad, que están los drogadictos, las prostitutas, los narcotraficantes y todas esas cosas, que viven una vida completamente desordenada. Estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, que el enemigo trae mucha confusión. Hay desorden aún en la forma de enseñar, porque están enseñando cosas que no tienen que estar enseñando. Hay desorden en lo que necesitan tener la guianza del Espíritu Santo. Eso es un desorden, hermano. Hay personas que agarran la Biblia, comienzan a leer y comienzan a predicar lo que a ellos les da la gana, y Dios no está ni siquiera cerca de allí. ¿Cómo usted puede ver, hermano, eso? Porque no hay sanidad, no hay liberación, no hay nada de lo que el Espíritu Santo tiene para dar al pueblo. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es la llave que te trae la convicción del pecado a tu vida. Bendito sea la gloria de Dios, para que tú te puedas arrepentir. Nuestro Padre Celestial, antes de irse, proveyó lo que teníamos que hacer para recibir. No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. En este verso hay tres variantes. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En la primera fase podemos ver desorden y vacío. Pero también vemos, aleluya, en la segunda fase, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta parte, tú como la tierra o tú como persona, que es el desorden en tu vida, el mensaje, podemos ver que si no estás lleno de la presencia de Dios, es porque está completamente vacío y está lleno de las tinieblas. Aquí dice que las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Una persona que está completamente vacía, que no tiene a Dios en su noticia, las tinieblas están sobre esa persona. Entonces, ¿qué separa la luz de las tinieblas? La voz de Dios.
la voz del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la conversión de la vida de pecado a una vida sin pecado. ¿Qué desata el Espíritu Santo en tu vida para que haya orden, para que haya un caminar con Dios, para que haya un encuentro con el Señor? ¿Qué puede desatar esto en ti? Tienes que mirar primeramente de dónde has caído y tienes que comenzar a hacer las primeras obras. Si no eres cristiano, tienes que venir a los pies del Maestro y Él es que hace la transformación. Él es que te da la convicción de pecado por la cual tú te arrodillas, por la cual tú levantas las manos, por lo cual tú dices, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. He estado caminando en oscuridad, en tinieblas, y ahora vengo a tu luz admirable. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Hermano, cuando una persona hace esto, en el mundo espiritual hay una guerra peleando por su alma. Esta persona está atada completamente y cuando está hablando estas palabras, está declarando con la boca, porque aquí vemos en el mismo Génesis 1 que el Señor abre su boca para traer cambios. Cuando tú abres tu boca como ser humano, tú traes cambio a tu propia vida. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Aquí vemos que unos versos más adelante dice que el Señor separó la luz de las tinieblas, que hizo esto, que hizo lo otro. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme buscar parte del capítulo completo. Bendito Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ese es en el 4. Pero hasta que tú mismo no hablas lo que tú tienes que decir para que tú salgas del mismo hoyo donde estás metido, para que tú salgas de las tinieblas que te arropan, para que el Espíritu se mueva sobre ti, así como se movía sobre las aguas en el principio, tienes que declarar la palabra. Tienes que buscar la forma de tú declarar la palabra que te va a sacar de ese hoyo. Porque es que Dios ya te proveyó las herramientas para tú poder hacerlo. Cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, te proveyó de cómo Él luce. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo hombre. Pero Él estaba creado a la imagen y semejanza de Dios, así como Él vino. Bendita sea la gloria de Dios. Jesús caminó en esta tierra y Él declaraba con su boca, guiado por el Espíritu Santo, las cosas que tenía que hacer para que la persona pueda recibir sanidad, para poder sacar al preso de la cárcel, para poder para poder libertar al cautivo de todos los demonios que tenía, para poder sanar. Hermanos, Dios te ha dado la herramienta exacta, te ha dado la lengua, la boca, para que tú declares qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres vida o quieres muerte? La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, si en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, cuando tú naciste con el pecado adámico y creciste, tú naciste en desorden. Porque la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, dice David. Cuando tú inicias tu vida en esta tierra, naces en pecado, con el pecado adámico, por lo cual debes arrepentirte. Pero normalmente cuando una persona crece y no vive una vida de evangelio, no crece en un seno evangélico, la persona crece y continúa pecando hasta que crece y tiene conciencia. Después que es niño, ¿verdad? Porque incluso hoy día hay niños ya que tienen mucha conciencia, porque los tiempos van cambiando. Las personas cuando crecen y viven una vida completamente vacía, alejada del evangelio, viven una vida que creen ellos que es normal, porque es lo que la sociedad le ha enseñado, es lo que Satanás ha traído a la sociedad hasta hoy día, a creer que vivir sin Dios es lo normal. Lo normal, hermanos, era vivir en la presencia de Dios. Cuando Adán fue creado, Adán se levantaba y lo primero que buscaba era la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios nunca se iba. Estaba paseándose siempre en el huerto. Y Adán hablaba con Dios así, normal, frente a frente. Porque él fue creado para no morir, para no pecar.
Él fue creado para vivir en eternidad. Pero podemos ver cómo el enemigo se las ingenia para engañar al hombre. Pero Dios tenía su plan creado para limpiar el desorden que Satanás había empezado a crear. Bendito y alabado sea el nombre de Dios con la vida de los humanos en aquel entonces. Ya Dios había establecido el plan. A través de Eva iba a nacer la simiente que le daría en la cabeza a la serpiente. Pero el tema es el desorden en tu vida. Para que este desorden desaparezca de tu vida, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Limpieza. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu vida, Él comienza a quitar todo lo que no le agrada. Ahí comienza a quitarte los vicios, las malas palabras, comienza a quitarte, hasta tú mismo te das cuenta y te vas alejando de los grupos que antes estabas metido, lo que no te convenía. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y comienzas a ver un cambio en ti. La gente comienza a ver un cambio en ti. Dicen, pero ven acá fulano, tú eras el que bebía, estaba siempre tirado en el piso, ahora te veo bien vestido y con una Biblia. ¿Qué pasó? Ahí viene la respuesta agradable. Jesús me cambió, Jesús me limpió, Jesús me levantó. Jesús quitó todas las tinieblas que habían en mí y ahora el Espíritu se mueve en mí. Como puedes ver, temporada desordenada y vacía. Las tinieblas que habían en, y ahora el Espíritu se mueve sobre la persona. 3 temporadas. Desorden y vacío. Tinieblas, que era lo que provocaba el desorden y el vacío. Pero cuando se desata el Espíritu de Dios en esa vida, cuando entra el perdón de Dios, cuando entra la convicción de pecado, cuando Jesús entra a una casa, a una puerta, como entró a la casa de Zaqueo, que hubo salvación, como él dice en Apocalipsis 3:20, que él toca la puerta y si tú abres tu corazón, él entra y cena contigo. Bendita sea la gloria de Dios. Podemos ver que el maestro quiere entrar en ti, pero él toca, él es un caballero. Él te permite tomar tu propia decisión de acuerdo al libre albedrío que te dio al principio. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tú tienes que tomar esa decisión. La decisión es tuya. Para todo aquel que no es cristiano y ve este mensaje, pero para todo aquel que es cristiano ya y aún todavía vive en tinieblas y aún todavía vive una vida desordenada y vacía, es tiempo que tomes las riendas de tu vida y quieras pensar qué es lo que Dios quiere para ti. Porque fuiste creado con un propósito eterno. Nada de lo que te ha ocurrido por simple inspección. Muchas de las cosas que te han ocurrido, tú te preguntas ¿por qué a mí? Pero muchas de esas cosas que te han ocurrido quizás es por la vida de pecado o por los pecados que hayas cometido, porque el pecado le da legalidad a Satanás de enviarte demonios. Y ellos pueden entrar a cualquier persona que él tenga legalidad. Ahora, cuando te mantienes en una vida limpia y ordenada delante de Dios, Satanás no puede, literalmente no puede. Él tiene que pedirle permiso al Señor para zarandearte. Y si el Señor le dice que no, Él no te puede zarandear. Si no me crees, lee el libro de Job al principio. Cuando todas las puertas de tu vida están completamente cerradas para lo negativo, para las tinieblas, para los demonios, para el pecado, tú vives una vida en santidad. Y eso permite que tú tengas acceso a lo de Dios, al Espíritu Santo, a vivir limpio, a vivir ordenadamente en Dios. Pero cuando algo de eso no está, eso quiere decir que vas a vivir una vida desordenada. Mucha gente puede vivir una vida muy ordenada, ¿verdad? Digamos, en lo natural. Todo siempre está en orden, todo siempre está limpio. Pero cuando yo me refiero al desorden en tu vida, yo me refiero a la parte interna, a lo espiritual. No necesariamente tiene que haber un orden de que en tu casa, que todo siempre está ordenado, siempre está limpio, siempre está bien bonito. Claro, eso también es parte de esto. Pero la primera ordenanza, lo que primero tienes que poner en orden es tu vida espiritual. ¿A quién tú vas a servir? La Biblia dice que el camino de la muerte y de la vida fue puesto, que el hombre tiene que decidir cuál de los dos tiene que tomar. Está el camino ancho y el camino angosto.
¿Qué camino vas a elegir? ¿El ancho, que te lleva a la perdición, o el angosto, que son pocos el que lo hallan y te lleva a la vida eterna? Como puedes ver, siempre va a haber dos opciones. Pero ¿cuál de las dos vas a tomar tú? ¿Vas a seguir viviendo una vida desordenada y vacía? ¿Vas a seguir viviendo en chismes, en contiendas, en desamor, en decepción? ¿O prefieres que el Espíritu Santo de Dios, que el Maestro Jesús entre en tu vida y haga cambios y transforme una vida de pecado, una vida de decepción, una vida de desamor, en gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio? Porque esos son los frutos del Espíritu. Y si el Espíritu no habita en ti, habitan las tinieblas. Porque necesariamente es que yo te diga esto. Muchas personas dicen, no, que yo soy cristiano, que yo no tengo demonio. Mentira del diablo. Si el Espíritu Santo no está en ti, tú estás lleno de demonios. Seas quien sea, ministro o no ministro. Sea quien sea, lamentablemente, si tú no estás lleno de Dios, el diablo está en ti. La Biblia dice que el que no ha creído ya fue condenado, pero el que ha creído es salvo. Aunque tú creas, hermano, aunque estés dentro de la iglesia y aunque estés buscando de la palabra de Dios, déjame decirte que todo el mundo tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Es un mandato, hermano. No se muevan de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder. Mucha gente ha ignorado que esto es un mandato, que esto como cristiano no es si usted quiere o no lo quiere. Es un mandato bíblico. No se muevan de Jerusalén. En pocas palabras, tienes que tener el Espíritu Santo de Dios para poder caminar en la tierra, para poder operar en el poder del Espíritu, para poder llenarte de la gracia de Dios, para poder entender las palabras que Dios te quiere decir. Porque si no sabía, mucha gente lee la Biblia y la palabra no ha sido revelada en ellos. Ellos solamente están leyendo un libro de historias. Si no me crees, pues lee el libro de Samuel, en el cual dice que aún Jehová no le había sido revelada la palabra a él. Cuando él comenzó a llamar a Samuel por primera vez, decía que a él Samuel no le había sido revelado. Y estamos hablando de Samuel, hermano, que se crió en el templo hasta cierta edad, hasta que Jehová lo llamó por primera vez. Porque no le había sido revelado. Estamos viendo que aún la palabra tiene que ser revelada. Y el que le escribió fue el Espíritu Santo a través de hombres justos. ¿Y quién tú crees que te va a revelar la palabra sino aquel que la escribió? Aquel de donde proviene todas las cosas, que es el Señor. Él se la revela a aquel que busca de Él. Bendita sea la gloria de Dios. El desorden en tu vida. ¿Qué vas a hacer para que ese desorden se vuelva en un orden? ¿Qué vas a hacer para que ese vacío se llene de la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer que esas tinieblas que estaban sobre ti se vuelvan luz? Para que el Espíritu Santo viva, habite, camine, hable contigo. Esa relación personal que tienes que tener, es un mandato. Yo quiero, hermano, que usted se saque de su cabeza que algunos tienen el Espíritu Santo y otros no, porque quieren o no quieren. Hermano, no es querer o no, es un mandato, es una obligación. Lejos de mí nada podéis hacer, dijo el Maestro. Y si no tenemos al Espíritu Santo, lamentablemente nada podemos hacer. La Biblia registra que el Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros sabemos que el Maestro partió de la tierra. Después del día 40, Él partió de la tierra. Pero Él dejó directrices. Él le dijo al pueblo, no se muevan de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder. Cuando sean investidos de poder, ahí usted puede ver el cambio que hubo cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. La forma de hablar le cambió. El temor que tenía le cambió. El Espíritu Santo transformó al primer pastor de la iglesia, Pedro, que en el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas y en el segundo 5,000. Podemos ver el cambio que hace una persona. El switch que hace, hermanos. De 0 a 100 grados cambia una persona
cuando recibe la presencia de Dios en su vida. Entonces, aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se tiene que mover sobre ti para que haya poder. Si el Espíritu Santo no está sobre ti, no hay poder en ti. Lamentablemente, la Biblia dice que Jesús bajó en el poder del Espíritu. El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, para que el Espíritu Santo te pueda ungir, el Espíritu Santo tiene que estar sobre ti. Y muchas personas hoy en día quieren hacer milagros, quieren hacer muchas cosas, cuando no han buscado la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está lejos de ellos. Caminan en pecado, predican en pecado, hablan en pecado, solamente andan buscando los panes y los peces, muchos de ellos. Y muchos están predicando una prosperidad que, aunque la palabra lo dice, la palabra realmente habla de prosperidad y lo dice, pero están predicando una prosperidad que no es la que Dios le ha dado al hombre. Solamente se van basados en las cosas materiales, cuando la prosperidad es todo lo que Dios quiere, porque dice Dios que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, no solamente en una. Y la prosperidad que se predica hoy en día se refieren a una, que es el dinero. Bendito sea la gloria de Dios. No hay mayor prosperidad que recibir al Hijo de Dios en tu corazón y servirle. Esa es la prosperidad número uno que tienes que buscar. Por eso dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Como puedes ver, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿cómo vas tú a salir de ese desorden que hay? De ese desorden que has encontrado. El único desorden que tú encuentras en la tierra al momento de nacer es todo el planeta. Esto es un desorden. Tú solamente tienes que nacer para caer en el desorden. Mientras tú estás en el vientre de tu madre, incluso hasta en el vientre de tu madre puedes encontrar desorden. ¿Cómo? Bueno, si tu madre está endemoniada al momento de parirte, si está consumiendo drogas, todo eso es un desorden en ese cuerpo. Aunque tú estés separado en una bolsa aparte, el desorden te alcanza, el pecado te alcanza. Pero Dios envió a su Hijo y te permitió a ti, hermano, tener el poder en la boca de tú declarar salvación para ti mismo. Me arrepiento de mis pecados, Señor. No soy digno de ti, Padre. Límpiame con hisopo y seré limpio. Me arrepiento, acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador. Hermano, tenemos que arrepentirnos a diario. Pecamos con nuestras mentes, con nuestros pensamientos, con nuestra boca. Cuando declaramos cosas que no tenemos que declarar, cuando vemos lo que no tenemos que ver, cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar, cuando proferimos palabras necias, cuando hablamos en contra de nuestro hermano. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que Él se mueva sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo camine con nosotros y haya testimonio. Porque no se puede dar testimonio, bendita sea la gloria de Dios, cuando no se ha caminado con Él. Cuando usted no ha caminado con el Maestro, cuando el Maestro no habita en ti, no puedes dar testimonio. ¿Qué testimonio vas a dar si vienes de las tinieblas? ¿Cómo puede dar un drogadicto testimonio de que fue limpio si no ha aceptado al Señor? Muchos van y se internan en un instituto, le dan ciertos estudios, lo alejan un poco de las drogas y cuando sale de ahí sale peor, sale de cabeza a buscar más droga. Tarde que temprano cae, hermano. Puede pasar 1, 2 o 3 meses, pero tarde que temprano cae. El que solamente queda libre es solamente si el Espíritu de Dios lo libertare. La Biblia es clara. Al que el Espíritu del Señor libertare será verdaderamente libre. Tanto de toda drogadicción, de toda adicción, de todo problema, de toda lujuria, de todo pecado. Si el Espíritu de Dios no lo liberta, hermano, sigue en la esclavitud del pecado. La adicción le va a volver tarde que temprano, porque los demonios van a encontrar una casa que esté barrida.
Tarde que temprano le llega el sucio, el desorden le llega nuevamente, las tinieblas arropan la vida que no está llena, que no está rebosante de la gracia de Dios, del poder, de la presencia de Dios. Y todos nosotros tenemos que tener esto, porque es que es un mandato. Yo quiero que usted entienda que es un mandato tener al Espíritu Santo. Es un mandato y la primera evidencia es el hablar en lenguas. La primera evidencia que recibieron los apóstoles y los que estaban con ellos en el aposento alto fue el hablar en nuevas lenguas. Así que yo te insto, hermano, a que comiences a buscar esta presencia para que el desorden que hay en tu vida, para que las tinieblas que hay en ti cambien y el Espíritu de Dios se mueva sobre ti, se mueva en ti, para que los ríos de agua viva surjan desde ti, desde dentro de ti, y haya un cambio en tu vida. Si esto sucede en ti, entonces vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Creo que he dejado el mensaje claro de lo que es el desorden, las tinieblas y de lo que es el Espíritu Santo que se mueve sobre ti. El mensaje es el desorden en tu vida, pero para que esto se vaya, como dije anteriormente, el Espíritu Santo tiene que haber habitado en ti para que la luz de Dios se cree en ti. Es un orden, hermano, míralo aquí, lo dice claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo la tierra estaba desordenada y vacía y había desorden. Sobre las tinieblas estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que es el segundo verso, al tercer verso dice Dios y dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, llega a tu vida, hay luz. La luz llega a ti. Y tú sabes qué pasa, lo que dice el número 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando la luz de Dios entra en ti, las tinieblas, el desorden, todo lo que hay en ti es completamente separado de ti. Completamente separado. Así como fueron separadas las tinieblas de la luz al principio, así es separado el pecado de ti. Cuando la luz de Dios, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando la salvación de Dios, cuando el Maestro entra en tu vida y cambia de 0 a 100 grados todas las perspectivas que tú tenías. Y las personas fuera de ti pueden ver ese cambio en ti. Por eso es que muchas personas se preguntan, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo un asesino, como un violador en serie, como un ladrón, como un drogadicto, como una persona que no había esperanza, como una prostituta, como un homosexual fue cambiado? Hermano, lo que el hombre no puede, lo puede el Espíritu Santo de Dios. A donde termina la ciencia, ahí comienza el poder de Dios. Lo que el hombre no puede entender humanamente, Dios lo comprende. Porque es que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, como dice su palabra. Así es que, hermano, yo te insto a que la luz de Dios habite en ti, a que el poder de Dios habite en ti, a que tu búsqueda sea orientada a buscar la presencia de Dios, para que el desorden que haya sea separado de la luz que Dios quiere que habite en ti eternamente. Porque esto es eterno, hermano. La luz de Dios tiene que habitar en ti en eternidad. Porque con amor eterno Dios te ha llamado y te ha amado. Por tanto te ha soportado hasta el día de hoy. Para que tú recibas sanidad y liberación. Aunque hayas pecado, todavía la esperanza está allí. Aunque te hayas tirado al suelo, como le pasó al hijo pródigo, Dios lo saca de allí, de ese desorden, del lodo cenagoso, como dice el Salmo, que lo sacó el Señor a David. Así como el hijo pródigo estaba tirado con los puercos, que ni siquiera comerse las algarrobas le pedían, con ese mal olor, maloliente, lo sacó el Señor de allí. Bendito sea el nombre de Dios. Y le ordenó su vida cuando le puso en sí, volvió en sí y volvió a la casa de su padre. ¿Qué tú estás esperando para volver a la casa de tu padre?
¿Qué tú estás esperando para que el Padre habite en ti, camine contigo, te agarre de la mano y te diga, mi hijo eres tú? Te insto, hermano, a que busques la presencia de Dios. Dios te bendiga una vez más. El mensaje fue predicado. Espero que este mensaje te haya puesto a pensar y te haya puesto a buscar que lo único que hay que buscar es la presencia de Dios primeramente y lo demás será añadido. Y que si hay pecado en ti, para que ese desorden y esas tinieblas y ese vacío que hay en ti sean llenados por la presencia de Dios, tienes que buscarlo a Él y lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano Paul una vez más. Nos vemos en la próxima. Dios te guarde.